Muy bien. Ok, pues buenas noches a todas, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a estar hoy discutiendo nuestro capítulo 6 del libro Fortaleciendo el Matrimonio del autor Wayne Mack. Lo tengo como libro de estudio para nosotras, la Iglesia Bíblica Gracia y Misericordia. Y damos gracias a Dios que una noche más, un viernes más, estamos aquí para discutir otro tema. Vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias, mi Jesús, en esta hora porque nos permites estar una vez más reunidas a través de este medio, Señor, esta plataforma de Zoom que tú nos has preparado, Señor, para que nosotras podamos estar discutiendo este libro para beneficio, Señor, de nuestras vidas espirituales y nuestros matrimonios. Te damos gracias por cada una de estas secciones que hemos discutido. Gracias por este hombre, Señor, a quien tú inspiraste para que pudiese poner sabias palabras de consejo, Padre, para que nosotras podamos hacer nuestra función y nuestro rol de esposa de una manera bíblica según tú la diseñaste en tu palabra. Gracias, mi Señor, por estos recursos y estos hombres y mujeres que tú has preparado, Señor, y que tienen tan buenos recursos, Padre, que nos ayudan a nosotras a poder obedecer tu palabra, a poder conocer tu palabra, a poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Bendice mis hermanas, Señor, gracias por animarlas a esta noche estar conectadas. Te pido, Señor, que si hay alguna particularmente, Señor, que necesita escuchar este tema, Señor, que tú le pongas en el corazón participar del mismo. Que tú me ayudes a mí, Señor, y me des la sabiduría para yo desarrollar este tema con la fidelidad del autor, sin violentar, Señor, lo que él, ¿verdad?, quiere decir, su pensamiento, pero a la misma vez, Señor, a través de tu Santo Espíritu, inspirándome para hablar aquellas cosas de las cuales nosotras tenemos necesidad. Gracias te damos, Padre, porque aún en medio de mi imperfección, Señor, de mi pecaminosidad, Padre, a ti te place y darme la oportunidad de poder compartir estas verdades bíblicas con mis hermanas. Bendícelas a ellas, bendíceme a mí, Señor, y que todo lo que hagamos aquí, Señor, lo hagamos con el respeto, la reverencia que merece tu palabra, que merece tu consejo, y permítenos, Señor, poder ser obedientes a tu manual, al diseño, Señor, que tú has establecido en tu palabra para nuestros matrimonios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Bien, esta noche, como les mencioné, estamos en el capítulo 6. ¿Saben de lo que me di cuenta hoy? Que nos queda una clase más y una conclusión, ¿ok? Así que yo les había dicho que eran 8 viernes, pero la próxima clase se trata de los hijos, el desarrollo de la unidad mediante una filosofía en común acerca de la crianza de los hijos, y lo próximo es una conclusión, ¿ok? Así que ya estamos casi finalizando ¿verdad? Esta sección, y es el estudio de este libro de estas 8 semanas. Yo creo que ha sido una bendición para todas nosotras, ¿verdad? Y Dios nos ha ayudado a poder entender algunas cositas de nuestro rol como esposa de una manera más clara. Así que vamos a comenzar esta noche con la presentación. Déjenme subir la presentación aquí. Terminamos las clases y definitivamente yo sigo sin aprender exactamente cómo era. Así que déjenme ver cómo minimizo aquí para poder, aquí puedo hacer esto. Share screen. Déjenme ver. Denme un momentito, por favor. Ok. Ok. Bien, si alguien me puede confirmar que se ve la presentación, sería bien bueno. Sí, se ve bien. Perfecto. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Bien, ustedes saben que hay cosas que a veces uno nunca aprende. Esta es como que una para mí. Siempre se me olvida cómo es que yo comparto la presentación. Ok,
Bueno, pues vamos a comenzar entonces con este capítulo. Y en este capítulo vamos a tratar los así llamados problemas sexuales o lo que se llama la incompatibilidad sexual, ¿ok? Así que vamos a estar presentando ¿verdad? Las razones para la incompatibilidad sexual. Esta es la agenda que vamos a estar discutiendo. Vamos a hablar sobre la perspectiva bíblica de las relaciones sexuales. Vamos a estar discutiendo las sugerencias específicas y prácticas para nosotros poder desarrollar la unidad sexual. ¿Ok? Así que vamos a estar hablando en estos tres aspectos, algunas informaciones que nos van a ayudar a nosotros a solidificar, a aclarar y a ayudarnos, ¿verdad? En lo que se trata la parte sexual dentro de nuestro matrimonio. Ha habido un mensaje, un texto bíblico que ha sido clave en cada uno de las secciones o de los capítulos que hemos discutido. ¿Alguien me puede decir cuál es? Si se acuerda. Efesios. Génesis 2:24. Exactamente. Que Génesis. los dos éramos una sola carne. Eso es correcto. Génesis 2:24. Este texto de Génesis 2:24 es un texto que hemos discutido y que hemos leído y que hemos aplicado en cada uno de los capítulos. Y lo que habla de la sexualidad, ¿verdad? No es una excepción a lo que este texto quiere decirnos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el texto que hemos estado estudiando y todos los enfoques que el autor de este libro ha estado discutiendo, lo ha discutido en una base de este texto, donde en todas estas áreas nosotros vamos a lograr la unidad si nosotros entendemos que cuando el hombre se une a su mujer va a ser una sola carne, ¿ok? Así que llegar a ser una sola carne en un concepto amplio que involucra la totalidad de la vida, como lo discutimos en algunas clases anteriores, la enseñanza del resto de la Biblia también lo exige. O sea, no es solamente un texto bíblico que nosotros encontramos en Génesis 2:24, sino que a través de todas las escrituras, ¿verdad? Al mismo tiempo, nosotros estamos entendiendo dentro del diseño bíblico de nuestro Señor que Dios desea que en el matrimonio seamos uno. De hecho, recuerden que Cristo, ¿verdad? Y la iglesia simbolizan de cierta manera o ejemplifican, ¿verdad? Lo que es el matrimonio y la unidad que debe haber en él. Así que nosotros tenemos que al mismo tiempo, ¿verdad? Reconocer que no hay otra esfera donde nosotros podamos compartir en forma total y completa y entrega total que no sea cuando nosotros entendemos lo que es una sola carne y en esta ocasión, bajo este tema, nosotros estamos compartiendo en forma total y de una forma, debería ser de una forma hermosa o plena, la relación sexual del hombre con su esposa. ¿Ok? Así que hay una cita de uno de los escritores del libro Diseño para el Matrimonio Cristiano y la cita dice así, déjeme leérsela, dice, la relación sexual es más que un acto físico, es más que un acto físico, es un símbolo de una relación espiritual y la expresión de la completa unidad de dos personas en amor conyugal. O sea, que la relación sexual establece una unidad o una confirmación de esa unidad a la que Dios nos llama cuando dice que se unirá el hombre a su mujer y juntos serán una sola
carne. ¿Por qué? Porque nos hemos entregado el uno al otro. Así que en la relación sexual, en esa relación particularmente, nos volvemos una sola carne físicamente. ¿Okay? No sé si Francesca o María, alguna de ustedes, yo creo que se les salió el mute, si lo pueden poner, por favor. Entonces, vamos a estar viendo dentro de lo que es el desarrollo de la unidad sexual. Cuando la Biblia habla del hombre que conoce a su mujer, el hombre que conoce a su mujer, está hablando del hombre que cuando... Milady tiene el teléfono abierto, dice Milady de la Cruz. Por eso, María, sí, por favor. Sorry, tienes los slides al lado del slide grande y lo tapa. ¿Y ahora? Sí, ahora. No soy yo, mi ley está conectada aparte. Ok. 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 Y lamentablemente no puedo yo quitarles el mute porque si doy presentación, pues no puedo ver a toda la gente, lamentablemente. Pero anyway, ok. Entonces, estábamos hablando de el hombre conoce a su mujer. Bueno, la Biblia a menudo, ¿verdad? Describe el acto matrimonial como que el hombre conoce a su mujer y nos da de referencia en Génesis capítulo 4, el verso 1, cuando dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió. O sea, ahí nos está dando a entender que cuando la Biblia utiliza la palabra conoció, solamente significa un acto sexual, ¿ok? Que es el medio por el que logramos una comunión profunda, ¿verdad? Y lo compartimos todo, ¿ok? También nos habla de que las relaciones sexuales normalmente son parte integral de una genuina unidad en el matrimonio. Así que, de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor, el acto del matrimonio es más que un acto físico, y lo dijimos ahorita. Es cuando nosotros compartimos todo lo que tenemos, y mire lo que voy a decir ahora, todo lo que soy. Todo lo que soy. No hay nada que yo no entregue a mi esposo. Es un acto en el que nosotros tenemos una comunión perfecta. Es un acto en el que nosotros nos entregamos totalmente, en el que el marido se entrega a su esposa y la esposa se entrega a su marido. Y de tal forma, en esa manera, nosotros llegamos a ser, entonces, una sola carne. ¿Ok? Así que es evidente, ¿verdad?, que las relaciones sexuales son importantes dentro del desarrollo de la unidad del matrimonio. O sea, es clave también para que nuestros matrimonios funcionen de la manera correcta y de acuerdo al diseño que Dios estableció en su palabra. ¿Ok? Ahora, sí tenemos que decir que también tenemos la triste verdad de que no hay otras áreas donde mayores situaciones, problemas, batallas conyugales se hayan manifestado más insatisfacción. O sea, cuando un matrimonio dice no estamos satisfechos, muchas veces se refieren al área sexual. ¿Ok? Así que han habido situaciones en las que las parejas, ¿verdad? Pueden o no llegar a un divorcio ¿verdad? Por la situación de que no hay una comprensión, no hay un entendimiento, no hay una satisfacción en el acto sexual. ¿Verdad? El autor decía que una pregunta que muchas veces uno debe encarar es que si Dios creó y ordenó las relaciones sexuales para promover y expresar la unidad en el matrimonio, ¿por qué razón tantas parejas tienen problemas precisamente en esta área? Porque realmente muchas parejas tienen situaciones en esta área. Y algunas de las parejas quizás tengan problemas sexuales debido a las culpas no resueltas.
Y eso me hace pensar mucho en que la palabra de Dios, y mire lo que voy a decir porque ahora voy a entrar en un tema bien sensitivo, y es el hecho de que la palabra de Dios dice en el libro de Números que nuestros pecados nos alcanzarán. Y dice en Romanos que también, ¿verdad? Nos recuerda que tenemos una conciencia que nos acusa. Así que nosotros podemos tratar de ignorar nuestro pecado o encubrir nuestro pecado. Nosotros podríamos tratar de eso y es posible que yo piense que no me afecta, que yo estoy logrando de cierta manera ignorarlos, que yo puedo evadirlos, que no me va a pasar nada, que no me afectan. Yo podría pensar todas esas cosas. Ahora, vamos a tener la certeza, mis hermanas, de que nuestros pecados de seguro nos alcanzarán, porque tenemos una conciencia que frecuentemente nos recuerda nuestra desobediencia y nos impide realmente gozarnos de la vida presente. ¿Ok? Así que es bien, bien importante que nosotros identifiquemos que dentro del área de la sexualidad en el matrimonio, hay ocasiones donde venimos arrastrando situaciones, donde venimos arrastrando pecados que realmente nos afectan. Recuerden el caso de David. En el caso de David, recordemos que él sufrió por no tratar con su pecado y su culpa, y lo expresa en el Salmo 32. David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y dice el Salmo 32, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así que con estas palabras, David está expresando el horrible sentimiento que él tenía de la experiencia que vivió como resultado de una culpa que no confesó. ¿Ok? Así que él había desobedecido gravemente a Dios y luego procuró ignorar su pecado, pero obviamente fue imposible. Y ante eso, ¿verdad? Obviamente descubrió que ya no podía disfrutar de las cosas como antes. Y eso nos pasa muchas veces, ¿verdad? Sí, disculpen que el perro esté ladrando, hay alguien ahí afuera. Muchas veces cuando nosotros vemos que nuestro pecado, nosotros no lo confesamos, no manejamos nuestro pecado, podemos ver que en ocasiones muchas veces no nos dejan disfrutar de cosas que Dios permite que nosotros disfrutemos, no nos permite quizás vivir una vida de una manera libre, no nos permite eso. Estamos con poco entusiasmo, a veces cuando encontramos ya la pareja ideal o nuestro esposo, estamos pensando en aquellas cosas que hicimos en el pasado. Porque sabe que no todo el mundo lamentablemente se casa de la manera correcta, se casa siendo virgen, se casa de una manera entendiendo el diseño bíblico de la palabra del Señor que nos va a permitir tener unos matrimonios más saludables y conforme a la palabra de Dios. Y tenemos que venir arrastrando esos pecados morales que muchas veces son tan terribles y nos afectan, porque al final del camino, cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, cuando nosotros no lidiamos con nuestro pecado, está consistentemente en nuestra mente y no nos permite tener la libertad que deberíamos disfrutar en Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el desagrado de Dios cayó pesadamente, ¿verdad?, sobre David, porque su conciencia constantemente le acusaba. Los pecados lo estaban alcanzando. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que estar claros es que nosotros tenemos, ¿verdad? Las personas que quizás hayamos cometido algún pecado moral, muchas veces es como ¿cómo se dice eso? Lo evalúo como si fuera una mancha que es bien difícil de sacarlo, que quizás tú puedes sacarlo lo más brown, pero se va a quedar amarillento. Así muchas veces nosotros consideramos el pecado moral porque realmente es sumamente difícil, ¿verdad?, el lidiar con él. Ahora,
De forma similar, ¿verdad? Hay personas que ahora tienen problemas sexuales en el matrimonio debido a esas culpas que no resolvieron por experiencias sexuales ilegítimas en el pasado. Mire, el autor decía que habían personas que frecuentemente se sienten molestos por pecados sexuales que habían cometido a los 17, 18 años, cuando eran más jovencitos. Por ejemplo, prácticas, él decía, prácticas del pasado como caricias muy íntimas cuando estaban, con sus novios. Personas que se masturbaban, personas que cayeron en el homosexualismo, personas que practicaban el sexo inmoralmente o que de forma egoísta, que siguen, ¿verdad?, perturbándoles y dificultando el verdadero gozo de las relaciones sexuales en el presente. Personas que cuando van al acto sexual con su esposa recuerdan aquello que hicieron. O mujeres que quizás tuvieron algún tipo de relación sexual con otro hombre y en el momento en que va a hacer la relación sexual con su esposo, no la puede disfrutar porque en su mente está lo que ocurrió en el pasado. A mí me gustaría leer una nota que el pastor R.C. Sproul escribe y que este autor la incluye dentro del libro. Y él dice que muchas mujeres llegan al matrimonio con una enorme carga de culpa que les atormenta por años. Y fíjese que él se refiere a las mujeres. Y dice que una pregunta que frecuentemente el pastor R.C. Sproul le hacía a estos hombres y mujeres que se quejan de la frigidez de sus esposas. O sea, tenemos esta esposa que el pastor le está, tenemos esta esposa a quien el pastor le está preguntando al esposo sobre la frigidez de su esposa. Y él le dice, ¿tuvo usted relaciones sexuales con su esposa antes de casarse? Eso le pregunta R.C. Sproul al hombre. Y él dice que en todos los casos, cuando ha formulado esta pregunta, la respuesta ha sido que sí. La respuesta ha sido que sí. Y realmente es bien difícil el que una persona, una pareja, un matrimonio funcione correctamente en el aspecto sexual si estas cosas no son resueltas. Él decía que la mayoría de las respuestas han sido afirmativas y entonces él le hace una segunda pregunta. Le dice, ¿diría que su esposa le respondía sexualmente antes de casarse mejor que lo que le responde ahora? Mire la pregunta que está haciendo. O sea, y primero le pregunto, ¿ustedes tuvieron relaciones sexuales antes de casarse? Y ahora le pregunta, ¿ustedes las relaciones sexuales eran mejor antes que ahora? Y también en todos los casos, él dice que hizo esa pregunta, el esposo respondió enfáticamente que en verdad su esposa le respondía más antes de casarse. Y sigue diciendo que generalmente lo miran a él bien asombrados, ¿verdad? Bien perplejos. Y le preguntan, ¿pero cómo usted sabe eso? Y la respuesta es que un fenómeno bastante común, le dice él, y le dice, pueden haber muchas explicaciones de la evaluación del marido, pero una explicación debe considerarse seriamente. Quizás la mujer se siente tan culpable por haber perdido su virginidad antes del matrimonio que ahora sufre los efectos paralizantes de esa culpa. Wow. Realmente, mis hermanas, y por eso quizás jovencitas, yo no sé si mi hija está conectada hoy por ahí o no, que no está casada, no sé si hay alguna de las jóvenes de Puerto Rico que está conectada, que se han conectado en algunas clases, pero por eso es tan importante el que nosotras, la Biblia nos manda a nosotras las mujeres, las ancianas, a hacer de ayuda, hacer de orientación, a orientar a nuestras mujeres más jóvenes. Porque todas estas cosas, mis hermanas, nos llevan a un matrimonio con dificultades antes de casarnos. Una de las cosas que yo le decía a mi hija era, tú sabes que ahora que tienes novio, que tu noviazgo glorifique a Dios. Las pasiones sexuales son terribles de controlar.
Miren, usted vaya o recuerde cuando usted con su novio se daba un buen beso. Un buen beso de esos que uno siente que todo el cuerpo, ¿verdad? Le causa una, qué sé yo, como un shock eléctrico, ¿verdad? Un buen beso, óigame, un buen beso en un lugar donde no hay nadie, donde se presta para que supuestamente no me descubran. Oiga, solamente hay un pasito de ahí a que se toquen o a que tengan relaciones sexuales. Uno de los ejemplos bíblicos que yo le doy a las jóvenes usualmente es el caso de José. Siempre se lo muestro porque en esa historia, cuando la mujer de Potifar va donde José, la Biblia dice que José salió corriendo. Y muchas veces, ¿verdad? Por lo menos en Puerto Rico, no sé en otras culturas, pero muchas veces cuando una mujer quiere seducir a un hombre y el hombre no procede, usualmente es porque en Puerto Rico le dicen una palabra, ¿verdad? Pero vamos a decir homosexual. ¿Ok? So, le dice, mira, no te hizo caso porque es un homosexual. O la misma mujer le dice, mira, para allá, no, eres un homosexual porque no me hiciste caso. Pero realmente nuestros jóvenes cristianos les conviene salir corriendo. Honrar a Dios en ese aspecto. Así que esta condición, ¿verdad? Si pasó en el pasado, puede ser corregida solamente cuando la persona involucrada enfrenta su pecado, lo confiesa ante Dios, busca la purificación por medio de la sangre de Jesucristo y depende del poder del Espíritu Santo para cambiar sus actitudes y medita en la palabra de Dios. Miren, no hay tal cosa como yo decía, ay, metí la pata, ay, tuve relaciones sexuales fuera del matrimonio y me quedé ahí. No, nosotros tenemos que confesar. Tampoco es posible, ¿verdad? O tampoco es correcto que nosotros vayamos delante del Señor. Ay, Señor, tuve relaciones sexuales sin haberme casado, perdóname, por favor. Y recibo una llamada ya mismo. Baby, te estoy esperando otra vez. Y entonces allá yo arranco. Óigame. O sea, vamos a reconocer si realmente usted está arrepentida. Reconozca si de verdad usted está arrepentida de haber pecado contra Dios o de estar pecando contra Dios. Porque una cosa es, aquí el autor nos dice, bueno, usted puede corregir esa situación y esas culpas no resueltas de la manera que bíblicamente nos establece el Señor, que es ir delante de Dios, confesar nuestro pecado, confiar que la sangre de Jesucristo nos limpia del pecado, entender que el poder del Espíritu Santo puede cambiar nuestras actitudes mientras medito en la palabra de Dios, pero mire, me aparto del pecado, porque ¿de qué vale de que yo esté con mi novio, ¿verdad? Yo entienda estas verdades, digo, hasta aquí llegamos, no vamos a tener más relaciones sexuales y a la media hora me llama y vuelvo a caer? O sea, ¿cómo nosotros nos aseguramos de que confesamos nuestros pecados, entendiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal? Pero tengo que apartarme del pecado. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, más el que los confiesa y se, ¿qué? Aparta. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ese que se apartó después de haber confesado su pecado, alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. ¿Ok? Así que nosotros tengamos seguridad de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Tengamos seguridad en eso. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos que también ver que hay algunas parejas que darían un gran paso hacia la solución de sus problemas sexuales al tratar este problema de una manera bíblica, y es la manera más correcta en la que nosotros debemos tratar las situaciones sexuales. Y yo no estoy sugiriendo que una persona deba ir, ¿verdad?, a Cristo, a procurar obedecerle con el solo propósito de gozar más de su vida sexual. Eso no es lo que el autor está diciendo.
El autor está diciendo que nosotros tenemos que reconocer que nuestro problema básico y principal es nuestra separación de Dios, nuestra falta de obediencia a Dios y no las dificultades, ¿verdad?, que experimentamos para poder adaptarnos a nuestro esposo. El hombre es pecador por naturaleza y por práctica. Todas nosotras somos pecadoras por naturaleza y por práctica. Nacemos con una naturaleza caída y pecamos consistentemente. Y tú vas a decir, ay, no, pero fíjate, hoy yo no mentí. Hoy yo no robé. Pero miren, tenemos malos pensamientos, hablamos de los demás, pudiendo hacer cosas no las hacemos. Bueno, podemos mencionar un montón de pecados, porque hay veces que a veces las personas piensan que los pecados son estas cosas que nos van a llevar a la cárcel, pero no, hay cosas tan simples como tener un mal pensamiento de otro hombre. Vamos a suponer, estamos viendo Facebook, vimos un anuncio de unos pantaloncillos y ya ustedes saben cómo ponen al hombre con todos los six-pack y los músculos y todo eso, y ya su mente se fue y voló. Oiga, pecamos contra Dios. Pecamos contra Dios. Cuando usted ve esta pareja y usted dice, ay, pero mi esposo ni siquiera hace eso, pecamos contra Dios. O sea, consistentemente estamos pecando contra Dios. Así que debemos entender que nuestros pecados nos han separado de nuestro Dios. El pecado nos ha separado de nuestro Dios. Así que cuando estamos separados de Dios, no es otra cosa que estamos bajo maldición y condenación de nuestro Dios. Y la necesidad más grande que nosotros tenemos, y esto lo hemos dicho muchas veces en nuestra iglesia, es renacer por el Espíritu de Dios y reconciliarnos con Dios para poder ser redimidos y ¿verdad?, del pecado y llegar a gozar del favor de Dios por medio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que el problema del hombre, siendo el pecado y entendiendo que nos aleja, nosotros entendemos que esa necesidad tan grande de ser reconciliados por medio de Jesucristo es lo que debe movernos a poder entender las Escrituras para que entendamos cuáles son los beneficios adicionales que han sido regenerados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo y redimidos por Jesucristo para nosotros poder disfrutar de ellos. Muchas veces, los problemas sexuales en el matrimonio en realidad no son necesariamente sexuales. Y voy a decir algunas cositas que el libro está estableciendo, porque aunque esto puede ser una contradicción, no lo es, porque lo que quiere decir es que en una relación sexual deficiente, a menudo es como la luz roja en el tablero de un carro, ¿verdad? Por ejemplo, la luz roja indica de que el auto tiene otro problema, se le falta aceite, qué sé yo, la goma, el maintenance required, que yo siempre lo tengo prendido, ese tipo de, ¿verdad?, de cosas. Indica que el automóvil necesita, ¿verdad?, cualquier tipo de arreglo. Ahora, el autor decía que después de unos años de estudio y experiencia, ¿verdad?, él aconsejando matrimonio, hay un autor una persona que afirma que los conflictos sobre el dinero, sobre la religión, sobre negligencia, peleas, palabras, ¿verdad?, que amargas, ¿verdad?, con el tiempo van a tener ¿cómo se dice?, un resultado adverso en la armonía sexual. Para dar un ejemplo, tú le dijiste a tu esposo, por favor, no se te olvide, yo tengo un clase de antojo de una fresa con chocolate. Por favor, no se te olvide, cuando vengas camino a casa, párate ahí. Llegó su esposo y ¿qué pasó? Se le olvidó la bendita fresa con chocolate. Se le olvidó la fresa con chocolate y usted, no piensa en mí. Siempre, imagino que se puso a hablar con alguien y se le olvidó y mira para allá, por más que se lo dije, y eso es una pelea, y por la noche su esposo viene a darle un cariñito y usted ¿qué hace? Se vira para el otro lado. O sea, que sí, el problema no era sexual, el problema es que usted se enojó porque él no le trajo la fresa con chocolate porque se le olvidó. Pero repercutó en el asunto de la armonía sexual. Así que
Así que una de las razones por las que parece difícil lograr la armonía es que los fracasos en una o varias de las áreas principales de la vida conyugal se reflejan en las relaciones íntimas. ¿Ok? Así que muchas veces nosotros vemos que nuestros esposos se acercan a nosotras, ¿verdad? A tener relaciones sexuales. Y en ocasiones, ¿verdad? Nosotros no queremos, no tenemos el deseo. Hay varias cosas, ¿verdad? Que el autor establece y es el hecho de que en muchas ocasiones se nos olvida que los hombres por naturaleza podrían hasta excitarse de solamente ver una mujer. No funcionamos iguales, no funcionamos iguales. No funcionamos igual. En el caso de nosotras requerimos un poquito de, como yo le llamo, un poquito de mantenimiento, ¿ok? Pero en el caso de los hombres, ¿verdad? Los hombres necesitan ser estimulados, pero ellos son bien fácilmente estimulados, ¿verdad? Ellos solamente hasta con mirar. Ahora, nosotros vemos que la ignorancia, ¿verdad? De lo que el autor llama la anatomía física de la pareja es a veces un problema. Muchas veces el no comprender ese temperamento masculino, el no comprender que la mayoría de los hombres se excitan rápidamente y fácilmente, tampoco saben que la mayoría de los hombres se excitan por lo que ven. De verdad que ocurre con demasiada de facilidad. Y por eso quizás Jesús en la palabra, ¿verdad? Advirtió el hecho de que los hombres, ¿verdad? Sobre el peligro de mirar a las mujeres que no son sus esposas en el libro de Mateo, en el verso 28. Así que quizás sea por eso que los hombres se excitan fácilmente, que el libro de Proverbios contiene advertencia tras advertencia para los hombres sobre el peligro de ser seducidos por mujeres fáciles. Así que debido a que ellos se excitan fácilmente, los hombres deben tener mucho cuidado con lo que miran y en lo que piensan. Por otro lado, nosotras las mujeres debemos tener cuidado en la forma en la que nos vestimos. Miren, en esto fallamos tanto y tanto y tanto y tanto. Muchas veces nosotras no miramos cómo nos vestimos, cómo estamos hablando, cómo estamos caminando ante los hombres que no son nuestros esposos. Yo sé que por naturaleza nosotras siempre estamos pendientes a nuestro aspecto físico, a cómo me veo, a que, bueno, ahora estoy flaquita, ahora rebajé qué sé yo cuántas, y este traje me queda bien ceñidito. Bueno, realmente cuando nosotros nos vestimos de esa manera, tú podrías decir, pero es que yo estoy vestida para mi esposo. Bueno, estás vestida para tu esposo y para el que te ve en la calle. Y lo más triste es también cuando quizás esa misma ropa también la llevamos a la iglesia. Y realmente podemos sacar a los hermanos de la comunión. Y entonces va este hermano más pervertido. Mire, hermana, no es que el hermano sea pervertido, es que usted fue a la iglesia vestida de una forma no decorosa. Así que nosotras tenemos también que asegurarnos, ¿verdad?, de que la ropa que utilicemos, de verdad sea una ropa que no lleve a los otros hombres a mirarla. Ay, pues Gloria, ¿tú quieres que yo ande como una vieja? No, no es que ande como una vieja, es que ande decente, prudente. Esas cosas ceñidas al cuerpo bien bonitas, déjela para su esposo en su casa. ¿Ok? Bueno, eso es una nota aparte. Solamente para que sepan que esas cosas, ¿verdad? Pues podrían llevar a nuestros hermanos ¿verdad? A pecar. ¿Okay? Además de esto, pues las esposas deben reconocer que los deseos sexuales de sus maridos se estimulan más rápidamente y al principio, ¿verdad? Por lo menos son más intensos. ¿Ok? Cuando usted va a la relación sexual, usted ve que su esposo va rápido. Y entonces, la responsabilidad del marido, ¿verdad? Debería ser ejercer cierto autocontrol y pensar en la condición de su esposa. ¿Por qué? Porque en el caso de nosotras tenemos que tener en cuenta de que, ¿verdad? Nuestro marido va a ir rápido, pero nosotras necesitamos
un poquito más de tiempo, un poquito más de, ¿verdad? De que el esposo pues nos haga que si caricias y ese tipo de cosas. Pero el peligro de esto es que ha ocurrido el hecho de que cuando el esposo va rápido, ya yo me satisfací, se acabó, ya, ok, se acabó. Y entonces la esposa se enfogona. Y debido a esto, pues hay mujeres que realmente o le niegan el tener relaciones sexuales a sus esposos y hacen caer a sus esposos en ciertas tentaciones, ¿ok? Así que es bien importante que las ignorancias en relación a las diferencias de los temperamentos entre hombres y las mujeres, no, ¿verdad? Nosotros las conozcamos, porque es importante que a la hora de nosotros tener relaciones sexuales, nos conozcamos. Y quizás yo podría quizás preguntar aquí, ¿quiénes en algún momento han hablado de estas cosas con sus esposos? Y posiblemente no necesariamente todas lo hemos hecho, pero sí es importante, ¿verdad? De que cada uno de nosotros, tanto el esposo, entendiendo que el esposo se excita fácilmente, pero en la mayoría de los casos no va a ocurrir eso con su mujer, probablemente ella se excita un poquito más lentamente, ¿verdad? De modo que su esposo debe ejercer esa paciencia. Y lo importante es que debemos negarnos a nosotros mismos por amor a él, por amor a ella y estar más interesados en satisfacer las necesidades del otro. Si yo procuro satisfacer las necesidades de mi esposo y mi esposo procura satisfacer mis necesidades, vamos a poder llegar, ¿verdad? A una mejor relación sexual, porque lo vamos a hacer, vamos a tratar, mi esposo me va a tratar con amabilidad todo el tiempo y no solamente cuando desea hacer el amor, y yo voy a entender que él va un poquito más rápido, así que, ¿verdad? Yo voy a tener mis estrategias para que podamos ambos salir satisfechos. De hecho, y esta es una escritura que a veces, ¿verdad?, ha causado un poquito de controversia, pero en Primera de Corintios 7:4 dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. O sea, la esposa debe entregarse gustosamente a su esposo y procurar satisfacer las necesidades de él. No debe negarse a su marido ¿verdad? A menos que sea por mutuo consentimiento. O sea, ese asunto de castigar a nuestros esposos no teniendo relaciones sexuales es pecado y es peligroso. Es bien, bien peligroso. Por otro lado, ¿verdad? El esposo debe ser bien sensible al temperamento, a las necesidades de nosotras como esposa y debe, ¿verdad?, sabiamente amarnos como Cristo amó a la iglesia, debe estimarnos más que a él mismo y preocuparse por nuestros intereses, ¿verdad? Y ya que nosotras también vamos a hacer lo mismo. Cuando nuestros esposos, ¿verdad?, pasan por alto la forma instituida por Dios de tratar a sus esposas, por supuesto, ¿verdad?, que está desobedeciendo a Dios, pero también está manifestando su ignorancia al temperamento de nosotras. Así que es bien importante, ¿verdad?, mencionar que nosotros tenemos que pensar cuando nosotros estamos en una relación matrimonial, si yo pienso en el beneficio de mi esposo y mi esposo piensa en mi propio beneficio, nosotros vamos a poder tener una unidad más concreta. Otra de las ignorancias que a veces uno se ve es que muchos piensan que en realidad la Biblia no dice mucho acerca del sexo y lo que dice es negativo. Y eso realmente no es correcto. Realmente Dios estableció la sexualidad y de hecho lo podemos ver en el hecho de que es la manera en que Él establece que vamos a procrear. O sea, realmente la palabra de Dios promueve las relaciones sexuales, pero las promueve dentro del matrimonio. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio se llama fornicación. Y las relaciones sexuales, usted estando casada, teniendo relaciones con un tercero, se llama adulterio. ¿Ok?
ambas condiciones son pecado contra Dios, son cosas que nos destruyen, son cosas que realmente son bien difíciles de sacar de nuestro sistema. No estoy diciendo que es imposible. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero mis hermanos, mancha nuestras vidas, se los aseguro, mancha nuestras vidas. Dios no estableció el matrimonio para que por una relación sexual, a mí no me gusta cómo mi esposo tiene relaciones sexuales conmigo, no me satisface, yo me voy a dejar de él. O pues conocí a esta otra persona y tuve relaciones sexuales y yo me siento más complacida con esta otra persona, me voy a divorciar. Mis hermanas, no es una razón bíblica. No es una razón bíblica. Tenemos que asegurarnos de que entendemos eso. Mire, muchas veces en los trabajos, por ejemplo, y posiblemente usted le pregunta a cualquier persona, ay, sí, en las plantas de manufactura, eso es, muchacha, el adulterio, sale con esta, sabiendo que esta es casada, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, muchas veces llegamos al adulterio o llegamos a la fornicación porque permitimos que otras personas nos endulcen los oídos. Nos endulcen los oídos es que permitimos que esa persona nos hable, ¿verdad? Cositas que si eres casada no te tiene que estar hablando porque es tu esposo quien te tiene que estar diciendo qué linda te ves, cómo te queda esa ropa, qué bonito ese pelo, qué bonito qué sé yo qué. Los elogios deben venir de su esposo. Y entonces te va a decir, ay, mija, pero es que si espero eso, nunca me va a decir nada. Bueno, nunca me va a decir nada. Eso es un tema que usted tiene que hablar con su esposo. Y usted tiene que asegurarse de que poco a poco usted ayuda a su esposo. Miren, en una ocasión, una pareja, bueno, no una pareja, la esposa vino donde mí y me dice, mira, Glorimar, yo tengo la situación de que, o sea, mira, no hay ropa que yo me ponga más sexy, más bonita, que él como si nada, como si yo no estuviera ahí, como nada. Entonces, una de las cosas que yo le dije, mira, muchas veces, esto es raro, porque por lo regular, ¿verdad? Por lo regular, los esposos no hay que darle, no tienes ni que quitarte la camisa, ya ellos van para encima. Pero sí hay mujeres que tienen esposos que no necesariamente están en ese temperamento y son esposos que necesitan un poquito más de ayuda. Bueno, ¿cuál es la ayuda? Bueno, tú deseas tener relaciones sexuales, tu esposo por lo regular hay que empujarlo. Bueno, pues entonces usted habla con él. Mi amor, hoy me gustaría, ¿verdad? Que yo le dije en esa ocasión, dile, vamos a darnos cariño. Búscate esa frase que te identifique lo que tú quieres. Dice, vamos a darnos cariño. Y entonces ya usted sabe que cuando ya él sabe que usted está tocando la campana, ok, vamos a darnos cariño, significa, ¿verdad? O tú te acercas, y pues comienza a acariciarlo y a decirle cosas bonitas y crea el ambiente y el momento, ¿ok? Miren, estas conversaciones son un poco más fáciles, mire lo que dije, no dije fáciles, dije un poco más fáciles con esposos que son cristianos. Con esposos que no son cristianos son un poquito más retantes. Porque realmente la persona que es inconversa no tiene temor de Dios. Pero cuando el creyente ve a su esposa decir, mi amor, es que en esta área me tienes desatendida, por amor a Cristo y por el deseo en su corazón de ser obediente a Dios, ese esposo va a reaccionar o debería reaccionar, ¿verdad? Siendo creyente a esa necesidad que su esposa le está manifestando. ¿Ok? Así que bien importante que nosotros ataquemos y enfrentemos el pecado. Ese texto de Proverbios que dice que el que encubre su pecado, ¿verdad? No va a prosperar, pero tiene que apartarse de ese pecado. Eso es importante. Eso es bien, bien importante. El nosotros confesar el pecado, pero apartarnos de él. ¿Ok? Entonces, vamos con los 7 principios bíblicos
más importantes, ¿ok? Yo he tratado de resumir, este autor tenía un montón de información en esta área, pero he tratado de traer las cosas quizás más comunes e importantes dentro de lo que es la sexualidad. Y vamos a leer estos 7 principios bíblicos importantes, porque yo creo que en las relaciones sexuales es importante saber estas cosas. Lo primero es que las relaciones sexuales dentro del matrimonio son santas y buenas, siempre que sean dentro del matrimonio. Una relación sexual fuera del matrimonio, vuelvo y repito, es fornicación. No es santa y no es buena. Una relación sexual que no sea con tu esposa no es santa, no es buena. ¿Ok? Así que Dios nos alienta a que las relaciones sexuales, ¿verdad? Y nos advierte contra las tentaciones que pueden surgir cuando privamos a nuestra pareja, a nuestro esposo, o decimos aquí no hay, no voy a hacer nada hoy y te castigo. No podemos hacer eso. ¿Está bien? El segundo principio es que el placer en las relaciones sexuales, ¿verdad? Así como el placer de comer u otras funciones del cuerpo, no está prohibido, sino más bien se da por sentado. Cuando Pablo escribe que los cuerpos de ambos pertenecen el uno al otro, en Cantar de los Cantares, es porque el cuerpo de mi esposo me pertenece y mi cuerpo le pertenece a él. ¿Ok? El tercero dice, y subrayé, usted esté atento a que en la presentación yo subrayé cosas clave, ¿ok? Cuando dije que el placer en las relaciones sexuales no está prohibido es porque dentro del marco del matrimonio es bueno, es bonito y es agradable tener las relaciones sexuales. El tercero dice, el placer sexual debe regularse por el principio clave de que la sexualidad no, aquí va lo subrayado, no existe para el placer de uno mismo, sino de su cónyuge, ¿ok? Los derechos del cuerpo se entregan al cónyuge en el matrimonio, así que toda la manifestación sexual orientada hacia uno mismo es pecaminosa, ¿ok? Es pecaminosa y en lugar de ser santa y amorosa, se convierte en una lascivia, es egoísmo, ¿ok? Así que tanto lo que es la homosexualidad, la masturbación, por ejemplo, se están condenados junto con otras actividades orientadas hacia uno mismo dentro del matrimonio. Cuando una persona se masturba, ¿a quién se está satisfaciendo? A él mismo, ¿ok? Así que no existe placer para uno mismo. Nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro deseo sexual siempre debe estar orientado a satisfacer al esposo en ¿verdad? En esto que nos aplica, porque nosotras somos las mujeres. Cuarto punto, las relaciones sexuales han de las relaciones sexuales han de ser regulares y continuas. Miren, yo no voy a decir, la Biblia no establece, tiene que hacer la relación sexual 3 veces a la semana. Eso no está en la Biblia, o 4 o 5, nada de eso. No se establece eso, no se indica el número de veces por semana, pero sí está el principio de que ambos deben proveer satisfacción adecuada para evitar el quemarse. ¿Verdad? Ustedes me han visto que Pablo dice para que te quemes, que te cases, ¿verdad? Así que el deseo sexual no satisfecho es un peligro y la tentación de encontrar la satisfacción en otra parte siempre está presente, siempre está presente. Así que usted no diga, nene, pero bendito, lo hicimos el lunes y hoy es viernes. Óigame, o sea consciente de la necesidad y el temperamento de su esposo. ¿Está bien? Quinto punto, el principio de la satisfacción mutua significa que cada uno debe proveer la satisfacción sexual que le corresponde al esposo o esposa cuando sea necesario.
Por supuesto que otros, ¿verdad? Que otros principios bíblicos, por ejemplo, el principio de la moderación y el principio de que uno nunca trata de satisfacerse a sí mismo, sino a su esposo en el matrimonio, siempre regula la frecuencia de tal modo que ninguno le exija al otro en forma irracional. O sea, tuvieron relaciones sexuales a las 7 y ya a las 8:30 él quiere otra vez. O sea, no es que hagamos las cosas de forma irracional, que sea una máquina de sexo, o sea, no es eso. O sea, bíblicamente eso no es lo que está, ¿verdad? Lo que está diciendo, sino que el deseo de esa satisfacción sexual nunca debe ser gobernado o dirigido por la lascivia, por el deseo así descontrolado, pero tampoco puede, ¿verdad? Tal regulación ser utilizada como una excusa para ser insensible a las necesidades de mi esposo, a unas necesidades que pueden ser genuinas de la pareja y que definitivamente deben ser satisfechas. ¿Ok? El 6, no debe haber regateo. ¿Usted sabe lo que es regateo? Regateo es como esto por esto. No voy a tener relaciones contigo a menos que tú me compres el carro que quiero. O no voy a tener relaciones contigo hasta que me recortes el patio. Tú te he dicho 1000 veces que mira cómo está ese pacto. Ninguno de los dos, ni el esposo ni la esposa, tienen derecho a eso. Ninguno de los dos. Cuando uno no va a tener relaciones sexuales con su esposo es porque mutuamente dijeron, mira, vamos a separarnos un tiempo para orar. Mire lo que dije, la Biblia dice para orar. O sea, no es que nos separamos y no tenemos relaciones. Corre el peligro de que una de las partes vaya a buscar la relación sexual fuera del matrimonio. ¿Ok? Y la 7 dice que las relaciones sexuales son iguales y recíprocas. O sea, Pablo no le está otorgando mayores derechos al hombre, aunque nos dice a nosotras que tenemos que, ¿verdad? Que nuestros cuerpos les pertenecen a ellos. Ni le otorga derechos más derechos al hombre que a la mujer, ni viceversa. Realmente los derechos en el matrimonio involucran, mis hermanos, una responsabilidad de ambos, una responsabilidad mutua. O sea, que realmente cada uno de nosotros debe entender que tenemos ciertas necesidades y comprendernos unos a otros. Así que estos son entonces algunos de los principios bíblicos referentes a las relaciones sexuales. Es importante que nosotros conozcamos y practiquemos, como también otros principios bíblicos ¿verdad? Que se encuentran en el libro, las que tienen el libro, que nos van a ayudar a desarrollar y a mantener una verdadera unidad en nuestros matrimonios, ¿ok? Así que, dicho eso, vamos entonces a la sección de preguntas y comentarios. Ok, a ver aquí. Voy ahí, ya veo que hay manitas levantadas, pero denme un segundito solamente a lo que bajo esto y veo cómo puedo. No puedo poner esto. Bueno. Ok, so, Cristal. Hola, Dios les bendiga. Amén. Llegué tarde a la clase, no sé si tú mencionaste esto, si lo mencionaste pues me interrumpes y como dices, ya lo dije. Pero el hecho de las relaciones sexuales es también una manera en que nosotros literalmente nos convertimos en una sola carne. Es la intimidad, ¿verdad? Como nosotros sabemos que cuando nos casamos y hacemos nuestros votos delante de Dios, pues Él nos une, pero esto es como una representación física de lo que significa, porque si nos damos cuenta, es algo que no podemos hacer con todo el mundo, no somos una sola carne con otras personas, ¿verdad? Y con nuestros esposos es la única persona en que nosotros deberíamos tener las relaciones sexuales, por lo tanto, es una representación física. Una vez escuché un pastor mencionar, hablando sobre las relaciones sexuales, de que
el ser humano es el único animal que puede tener relaciones sexuales mirándose cara a cara. Todos los demás animales, sí, no lo sabía, yo no lo sabía. Pero, ¿verdad? Nos habla también de que eso no, yo no creo que, ¿verdad? Al igual que él lo mencionó, que no es casualidad, Dios nos dio la oportunidad de nosotros poder tener esa oportunidad de tener esa intimidad, de disfrutar, de tener ese placer y mirándonos a los ojos y pues con la oportunidad de poder expresarnos cariño. Y el último comentario que quería hacer es, se me olvidó, pero sí, creo que se me olvidó, pero yo, no se me olvidó, que hay veces que hay situaciones médicas que nos afectan. Por ejemplo, yo tuve hace un tiempo un desbalance hormonal que de verdad me afectó muchísimo. Y de verdad mi deseo estaba por el piso. Y yo sé que hay cosas que estamos entre mujeres, yo sé que ay Dios mío, y esto estaba para YouTube. Ay Dios mío. Anyway, pero sí, yo tenía problemas hormonales y realmente tuve que entender la situación porque me sentía que yo decía, pero es que, ¿qué me pasa? Porque yo no estoy en una etapa ¿sabes? De mi edad, yo soy joven. Y sí, realmente hay cosas médicas que nos pueden afectar, pero yo creo que es importante que nosotros seamos diligentes y busquemos las ayudas necesarias si notamos algún tipo de situación en particular, porque nos puede pasar y no significa que pues tengamos el desinterés, que realmente pueden haber desbalances químicos en nuestros cuerpos que nos pueden afectar. Así que es importante que nosotros entendiendo de que esto no se trata de solamente de nuestro disfrute, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Si nosotros algunos días nos sentimos mal, pero considerando el tiempo que quizás no hemos estado de esa manera con nuestras parejas, tomando muchas cosas en consideración, yo creo que eso puede ser parte de nosotros darnos muertes a nosotros mismos en esos momentos y no pensar solamente en cómo nosotros nos sentimos, sino en lo que nuestra pareja necesita. Y yo creo que muchas veces lo que nos hace falta es poder empezar y después de ahí uno arranca y pues las cosas no pasan tan mal como uno piensa que puede pasar, pero es importante que ese esfuerzo exista. Dios les bendiga. Amén. Amén. Miren, y de hecho hay mujeres que hay veces que no solamente es esta situación de que no tenemos deseo o lo que sea, es que hay veces que hay hombres que nos tratan súper mal, que nos menosprecian, que nos desvaloran, que nos insultan. Yo he escuchado testimonio de mujeres en ocasiones que han venido, ¿verdad? Confiadamente, me dice que yo no sirvo en la cama, que yo no hago esto. O sea, realmente hay distintas situaciones. Volvemos. Cuando el esposo es inconverso, es más difícil tener este tipo de conversaciones. Es mucho más difícil tener este tipo de conversaciones. ¿Ok? Yosenia. Buenas noches, que Dios le bendiga. Amén. Tú dijiste ahorita, lo que pasa es que esa palabra que tú dijiste ahorita, yo lo he oído definido en muchas palabras, que es la palabra lascivia. Hay muchas personas que la interpretan de varias maneras. Entonces me causó, porque tú dijiste una, y yo le he oído de otras maneras, la palabra lascivia, cuando se trata del acto sexual. Como muchas personas la han interpretado como que lascivia quiere decir sexo oral, ¿tú entiendes? Que no se puede hacer. Entonces, porque hay mucho tabú. Muchas veces una vez yo te dije que a veces para las nuevas creyentes que entran al evangelio por primera vez, por eso te estoy preguntando, porque tienen mucho tabú, porque dicen varias ideas, entonces tienen muchas versiones realmente. Bueno, y como la palabra no se define como tal así, quería que le explicara un poquito más. Bueno, cuando la Biblia habla de la palabra lascivia, obviamente tiene una connotación pecaminosa, ¿verdad? Porque hay un deseo o una manera morbosa en la que se está haciendo las cosas, ¿ves? Una persona que tiene un deseo sexual o
de lujuria sin control, fuera de lo que posiblemente es normal hacer, ¿ok? Por ejemplo, cuando hay veces que dicen, esta persona cometió actos lascivos, bueno, un hombre, ¿verdad? Le tocó las partes a una nena, ese tipo de cosas son actos morbosos, es lo que define o lo que describe el acto sexual que se está llevando en ese momento. O sea, por ejemplo, hay personas que dicen, ay, mírame, estas personas pasaron horas mirándose con lascivia hasta que se besaron. Bueno, es eso morboso, es eso pecaminoso, fuera de lo que es correcto, que termina en un acto incorrecto o inmoral. Eso es lo que te preguntar, porque hay muchas definiciones, ¿tú entiendes? Entonces hay veces que cuando, por lo menos, hay personas que están ya, que tienen tiempo en el Evangelio, que han cogido charlas, que más o menos por la palabra saben definir, pero hay otras que vienen nuevas al Evangelio y están perdidas porque oye tantas cosas alrededor que no lo interpretan de una manera que es errónea, y también esto puede ser causa de que tal vez tengan problemas, porque nada más no me refiero también a eso. Hay muchas mujeres que, no sé si tú has escuchado, que dicen, oh, no me voy a hacer varias cosas, o no voy a hacer diferente, o no, como que se sienten hasta avergonzadas de desnudarse delante de su esposo, o muchas cosas, razones, porque ya acepté al Señor, y tienen ese tabú de que hay cosas como tú dijiste anteriormente, que cuando la desnudez del esposo le pertenece al esposo y la del esposo a la esposa, pero hay muchos tabús con respecto de rumores que no son bíblicos. Entonces hay mucha mala información. Las mujeres que están yendo nuevas al Evangelio, y hay veces que han roto matrimonios por eso mismo, por la mala desinformación, nada más por rumores y no por lo que realmente está escrito en la palabra. Bueno, una de las cosas que yo puedo comentar en relación a lo que estás diciendo, Yesenia, mira, hay cosas, tenemos que tener cuidado porque hay cosas que la gente está tratando de justificar como cultural o como esto es de ahora, no es como los de antes, ese tipo de cosas, étnico, ¿verdad? Vamos a tener relaciones sexuales, pero mira, mi esposo está de acuerdo con que venga otra mujer y lo hacemos entre tres. Oiga, usted sabe que eso es incorrecto. Usted sabe que eso es pues mira, conseguimos este artefacto que me dicen que está brutal, da una satisfacción, mi esposa está de acuerdo, vamos a usarlo. ¿Sabe? Son cosas que son morbosas, que es un apetito irresistible, malvado, morboso, ¿verdad? Lo que se llama una lujuria, dentro de un acto que es santo, que es bíblico, que es bueno y que es diseñado por Dios. Y por eso es que hay mucha mala desinformación, porque precisamente una persona que me tocó hablar con ella, me decía que ella le daba vergüenza que su esposo la había desnuda en la intimidad. Entonces yo le decía que eso no era nada del otro mundo, porque su esposo, como tú dijiste anteriormente, la desnudez del esposo le pertenece a él, igual viceversa. Entonces, por eso te dije que hay mucho tabú, porque mala desinformación, porque tal vez hay cosas que no se atreven a hablar, porque tal vez hay cosas que no se atreven a preguntar. Y entonces, porque con lo que tú dijiste ahora mismo, con esa cosa, obviamente, pero yo estoy refiriendo a otras cosas que se desinforman ya porque llegan al Evangelio, oyen cosas que no son reales, y hay personas que han perdido su pareja por situaciones así. Sí, y voy ahora contigo, Yaniri. Una de las cosas importantes es que cuando hablamos de la lujuria, ¿verdad? Tiene como enfoque, y eso no lo podemos olvidar, tiene como enfoque agradarse a sí mismo. Y definitivamente va a conducir a acciones perjudiciales que, ¿verdad? Para poder satisfacer ese deseo, posiblemente son cosas que tiene que hacer que no son ni bíblicas, ni correctas, ni santas, ni buenas. ¿Ok? Y ese es el peligro. Nosotros tenemos que asegurarnos que si hay alguno de nosotros luchando con la lujuria, ¿verdad? O ese deseo morboso, como la lascivia, es hora de confesar nuestro pecado a Dios, pedir que Dios nos ayude, intervenga en nuestra vida para que en nosotros se produzca el efecto de la santidad de Dios como una marca, parte de nuestra vida, porque al final eso es lo que necesitamos.
sea, nosotros como cristianos tenemos que reconocer esas áreas que nos están afectando de tener una buena comunión con el Señor. ¿Ok? Janeiris. Janeiris. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A modo de aporte, algunas diferencias entre cuando se tienen relaciones sexuales dentro y fuera del matrimonio. Va muy de la mano con todo lo que usted ha comentado la noche de hoy. Uh-huh. Dice aquí, por ejemplo, que eso es parte de un discurso, de un mensaje que estuve viendo y me llamó muchísimo la atención y que está relacionado con la reunión de hoy. Dice que las relaciones sexuales fuera del matrimonio hacen que el individuo, es decir, que la mujer y el hombre se sientan usados, abusados. Dice que también degrada el cuerpo. Uh-huh. Y puede caer también en una obsesión, mientras que las relaciones sexuales dentro del matrimonio hacen sentir a los esposos más unidos, más amados, más entendidos. Dice que honra, o sea, hace sentirse honrado el hombre, hace sentirse honrado la mujer, celebra su cuerpo. Y envuelve, y sobre todo, lo que más me llamó la atención es que envuelve el espíritu. O sea, no solamente el espíritu de él, el espíritu de ella, sino el Espíritu Santo. Uh-huh. Está presente. O sea, bueno, no sé qué pensarán ustedes, porque cada quien, a veces son temas que suelen ser bien controversiales, pero un acto sexual dentro del matrimonio y dentro de esa normalidad o de eso santo, ¿verdad? O sea, lo que hace que el acto sexual, aparte de que sea entre una esposa y una esposa, es lo que se hace y cómo se hace y lo que se siente, eso es lo que le da santidad, no el solo hecho de que sean esposos. Uh-huh. Eso permite que el espíritu esté presente en ese momento y no hay forma de que uno o el otro se vaya a sentir denigrado, abusado o abusado. Básicamente ese era mi comentario. Qué bueno que traes eso, porque realmente hay gente, ¿verdad?, que piensan que Dios no es parte de la relación sexual. O sea, y cuando digo parte, o sea, que es como si Dios se tapara los ojos y no está ahí, ¿ves? Realmente cuando nosotros hacemos las cosas dentro del marco y el diseño de Dios, nosotros debemos comprender que la bendición de Dios está ahí, que Dios está en nosotros. Recuerden que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y realmente nosotros, dentro del diseño de Dios, Dios permite, aprueba y diseñó la sexualidad para que el esposo y la esposa se complacieran. O sea, vamos a procrear, pero en ninguna parte de la Biblia se prohíbe el sexo por placer. De hecho, Cantar de los Cantares aprueba el sexo por placer. Realmente, ustedes cuando van a ese libro, ustedes ven de la manera tan bonita, tan poética, que realmente se habla ahí. Pero honestamente lo que tenemos que hacer es que cuando ahora mismo, en estos tiempos de ahora, cuando hablamos del sexo por placer, por lo general se encuentra dentro del contexto de egoísta o de satisfacernos con unas cosas que realmente no agradan a Dios. ¿Ok? Así que nosotros tenemos que tener relaciones dentro del marco bíblico, casados, porque volvemos fuera del matrimonio, definitivamente Dios no se agrada y Dios no está ahí. Dios no está ahí. Usted está satisfaciendo su cuerpo. Usted está satisfaciendo su cuerpo y el otro se está satisfaciendo, pero Dios no está
ahí. Téngalo claro. Usted puede decir, ay, sí, tengo esta bendición, tengo mi pareja, ay, qué bueno, qué nice, ay, sí, Dios nos bendiga, no. Dios nos bendiga, no. O sea, y hay que decir las cosas y llamarlas por su nombre. Bueno, por lo regular yo no tiendo a pasar mucho la mano. Porque realmente el pecado no tiene, ¿cómo se dice eso? No nos pasa la mano, no nos acaricia, el pecado nos destruye. Y entonces nosotros cuando vamos a hablar del pecado, espérate, para que el hermanito no se ofenda, para que la hermanita no se ofenda. Mire, hay una cosa que es adulterio y hay una cosa que es fornicación, punto. Y Dios no está en ninguna de las dos. No está en ninguna de las dos, no las aprueba. Ahora, ¿cuál es la buena noticia dentro de eso? Oye, si eres adúltera, confiesas tu pecado delante de Dios y te apartas de él, vas a alcanzar misericordia. Si eres adúltera y confiesas tu pecado delante de Dios y te apartas de él, vas a alcanzar misericordia. Pero no me digas, sí, todo está bien, peaches and cream, y sigo yo cometiendo el mismo pecado sin ningún tipo de temor. Es cuestionable. ¿Ok? No sé si... Cristal tiene la mano levantada. Yo no sé, Yaneiri, ¿tú la tienes levantada otra vez o la bajo? Levantada otra vez. Levantada otra vez. Pues vamos, Cristal y después Yaneiris. Sí, que lo que mencionó Yaneiris, me acordó que una vez estuve escuchando una predicación de una mujer hablándole a otras mujeres sobre esta parte también de sexualidad, y ella hablaba de cómo también nosotros, aún en el mismo acto, podemos hasta orar por nuestros esposos. Claro. Y cuando ella mencionó el hecho, y cuando estás mencionando el hecho del Espíritu Santo, es bonito. Porque tú estás consciente de lo que tú estás haciendo, tú estás consciente de que Dios está probando lo que tú estás haciendo, Él está presente, esto es parte del diseño, y de verdad que me dejó impactada, y pues cuando tengo la oportunidad y recuerdo esas palabras lo practico, porque verdaderamente creo que Dios está ahí, que Dios está probando lo que estoy haciendo, que Él está viendo la intención de mi corazón al yo entregar mi cuerpo a mi esposo y de manera presentársela a Él, ¿verdad? Como que Él trabaje en su corazón, que en este momento tan íntimo Él venga a ser parte de esto y que Él sea parte de esto, de verdad que nos ayuda a tener un sentido totalmente diferente en el momento que estamos ¿verdad? Intimando con nuestra pareja, que va más allá de un placer físico, sino que lo tomamos en un plano, ¿verdad? Espiritual, y nos deleitamos verdaderamente en saber que Dios nos ha dado esto para nuestro disfrute. Amén. Yaneiris, ajá. Yaneiris. Sí, quiero... Pero tengo que retirarme un poquito de la gente para hacer compartir este testimonio que es muy personal. Ok. Sí, me voy a atrever. Acuérdate que esto está grabado, está bien, solamente para que lo sepa. Ok, no importa. Ok. Precisamente mi esposo y yo caímos en la falta de tener intimidad antes del matrimonio. Y nosotros, o sea, yo puedo testificar de lo mal y de lo bien después que uno hace las cosas correctas. O sea, nosotros reflexionamos, tuvimos una conversación, bueno, hemos tenido varias conversaciones después de que nos casamos. Hicimos un análisis de lo que sentíamos en ese entonces y de lo que sentimos después del matrimonio. Y es una cosa increíble. Claro, hubo un proceso de arrepentimiento y de perdón, o sea, pedir perdón. Porque lo mismo que usted decía ahorita, o sea, no es que vamos a pedir perdón y como que vamos a seguir incurriendo en esa falta, porque entonces no sería un perdón honesto. Entonces yo puedo testificar del bienestar y de la paz, sobre todo esa paz que uno siente cuando hace lo correcto, primero por Dios y segundo por uno mismo. O sea que yo quería compartir eso con ustedes y puedo
no lo digo con orgullo, porque fue algo indebido que hicimos, pero sí lo digo con paz, porque ya hice lo que tenía que hacer, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Amén. Qué bueno. Yo creo que en vez de dañar ese testimonio, lo que bien puede es motivar a las jóvenes, a las que están en el camino, en estos caminos, en hacer las cosas correctas, porque sí vale la pena. Y no hay placer más hermoso que tener intimidad ya dentro del matrimonio. Eso quería compartir. Muy bien. Eso es como un regalo que vas a abrir el día de tu luna de miel. Muy bien. Gracias, Yanir, por compartir ese testimonio, ¿verdad? Tan personal. Sí, ya nosotros, disculpen, nosotros nos casamos y ya tenemos un bebé dentro del matrimonio y nos reímos, o sea, qué bueno que lo hicimos así, mira qué chulo, tenemos nuestro bebé, entonces vamos bien. Qué bueno, gloria a Dios por eso, la gloria para el Señor. Yo creo que, ¿verdad? que debe ser nuestra oración que nosotras deseemos honrar a Dios con nuestra vida, con nuestras decisiones, con lo que hacemos. Bueno, para terminar, este es mi último comentario y este es un comentario de un artículo es uno de estos artículos que yo leo, compellingtruth.org. Ellos tienen un artículo sobre este tema y ellos decían que el sexo cristiano es una manifestación física de la definición de Dios del matrimonio. Los dos se convertirán en uno. Y dice que cualquier cosa que dañe ese sentimiento debe ser evitada. El sexo está destinado a ser placentero, pero también respetuoso. Así que cualquier cosa que se salga de esos parámetros definitivamente no es parte del plan de Dios. Así que así nos ayude Dios a poder tener unas vidas, unos matrimonios unidos en el término de la sexualidad, como en los otros temas que hemos tocado, donde tenemos que estar unidos como matrimonio. Así que el Señor nos ayude, ¿verdad? A poderlo hacer así. Vamos a orar. Becky. Yo creo que Becky, ¿cuántos años de casado tú tienes? 45 en marzo. 45. Yo creo que tú eres la más años de casada que tienes, así que te toca orar para despedir. Oh, qué bueno. Oh, gracias. Oh, Padre, gracias por esta noche. Podemos sacar tiempo de cosas de la casa y del trabajo y aprender más. Tu palabra tiene todo para nosotros, Señor. Gracias por ser el creador de nosotros. Y tú nos das el manual. Gracias por el matrimonio. Gracias por nuestros esposos, Señor. Aunque a veces fallamos, gracias por tu perdón. Y podemos comenzar otra vez. Gracias, Señor, por esta charla esta noche. Gracias por Gloria y Mari. Después de una semana de trabajo, ella está disponible a ayudarnos, a enseñarnos. Oh, Padre, ayúdanos como esposas a cumplir tu palabra, lo que tú dices, Señor. Ayúdanos en nuestro matrimonio. Queremos un matrimonio sano, Señor, y por eso necesitamos tu ayuda. Y ayuda a las chicas, Señor, que están pensando en el matrimonio. Oh, Padre, ayuda a los solteros a esperar. Oh, es tan bueno esperar, Señor. Cuídale, Señor. Y gracias por tu perdón. Muchas veces pecamos ya diariamente, pero gracias por tu perdón. Y ayúdanos, Señor, en nuestro matrimonio. Caminar con nuestros ojos puestos en ti, Señor, y en tu palabra, obedeciéndote, Señor. Necesitamos tu ayuda y gracias que tú estás listo y siempre allá a nuestro lado a ayudarnos.
Gracias, Señor, por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les continúe Amén. bendiciendo. Gracias, Becky. Amén. Gloria a Dios. Será entonces hasta el próximo viernes, si Dios así lo permite.